Bien, empezamos entonces con este segundo momento, que es el de métrica, y vamos a comenzar diciendo que la métrica es la medición de cada uno de los versos de un poema. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos este proceso de métrica, yo les enseñé que había que medir las sílabas de un verso. ¿Cómo se miden las sílabas? Bueno, obviamente tiene que ver con la separación en sílabas, pero tenemos que tener cuidado porque en poética, en lo que es un poema, lo que es un verso, se suman otros aspectos que en los manuales y en la teoría se conocen como licencias poéticas. Las dos que vamos a tener en cuenta, porque son las que más afectan la medición y sobre todo las que a mí más me importa que ustedes aprendan en primer año, son sinalefa y el hiato. En este caso, el hiato tiene algo que ver con el hiato que habíamos visto cuando vimos diptongo, pero no es lo mismo. De hecho, esto, como dijimos, es una licencia poética. ¿En qué consiste cada una? La sinalefa es la unión de dos sonidos vocálicos pertenecientes a distintas palabras. Obviamente estamos hablando del último de una palabra y el inicial de la palabra siguiente. Puede pasar que una sinalefa esté conformada por tres sonidos vocálicos, ¿sí? Van a ver que en el PDF que yo les di el otro día, que les compartí, que les asigné, hay ejemplos de sinalefa de tres sonidos vocálicos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo va a afectar en la medición? Y obviamente va a afectarla de qué manera. Al unir algo que pertenece a palabras diferentes y que normalmente nosotros mediríamos como diferentes sílabas, al unirse esos dos sonidos, las dos sílabas a las que pertenece cada uno de estos sonidos se van a unir. Por ejemplo, hay un romance que se llama Romance del enamorado y la muerte. Uno de los versos dice, el primero, un sueño soñaba anoche. ¿Dónde hay ahí sinalefa? Yo tengo que jugar mucho con el sonido. Recuerden que la lírica, la poesía, en la antigüedad incluso no solo se recitaba, sino que se cantaba, o si se recitaba era siempre en compañía de un instrumento musical, generalmente de cuerda y generalmente la lira, de ahí su nombre, lírica. Entonces, un sueño soñaba anoche. ¿Qué hice yo? No dije un sueño soñaba anoche. Yo uní. Vamos de nuevo, lo voy a hacer un poquito más rápido. Un sueño soñaba anoche. Al hacer esa sinalefa, esas dos sílabas a las que pertenecen esas vocales se unen y la medición obviamente se altera porque lo que iba a estar en distintas sílabas iba a sumar más cantidad, ahora se une en una sola sílaba. ¿Cuál es la ventaja del romance? Como les dije, que sabemos que el resultado es 8. Vamos a ver si se cumple. Un sueño soñaba anoche. Son 8. ¿Qué aspecto tengo que tener en cuenta? Que si yo no considero la sinalefa me va a dar 9. Fíjense, un sueño soñaba anoche. ¿Ven? Si yo no considero la sinalefa me va a dar 9. Y ustedes me dirán, bueno, profesora, pero le resto 1. No. Ahora después vamos a repasar esas reglas, pero la regla para restar una sílaba establece que la última palabra debería ser una palabra esdrújula. Y yo digo, un sueño soñaba anoche. Anoche es una palabra grave, o sea que permanece igual la medición. Si a mí me da 9, obviamente si se trata de un romance, tengo que darme cuenta que algo hice mal. Si lo que me está pasando es que me sobra una sílaba, me faltó marcar una sinalefa. ¿Sí? El hiato. El hiato, más que nada, a mí me importa que este año lo tengan como un concepto, pero es mucho menos frecuente que la sinalefa. El hiato es justamente lo contrario. Sílabas o sonidos vocálicos que tendían a unirse en una sílaba
quedan separados, ¿sí? Entonces, fíjense en el material que les di para no marearlos ahora, fíjense que ahí hay hiatos. Entonces se dan cuenta que al mantenerlo separado, la medición me da correcta. En el caso de romance, 8, en el caso de soneto, 11. Bien. Ahora, nosotros hablamos de sinalefa, hablamos de hiato, pero nos estamos olvidando de lo más importante después de marcar las sinalefas y los hiatos. Sobre todo, acuérdense de este tema, lo más importante es marcar las sinalefas. Yo tengo que tener en cuenta 3 reglas. Estas 3 reglas de métrica tienen que ver con la última palabra de un verso. ¿Qué establecen esas reglas? Las tienen todas escritas en la clase del 29, en donde dice marco teórico, pero las repasamos. La primera regla dice, si la última palabra de un verso es un monosílabo, es decir, palabra de una sílaba, es un monosílabo o una palabra aguda, corresponde sumar 1 a la totalidad contada. Por ejemplo, si un verso termina en la palabra corazón, que es una palabra aguda, o termina en la palabra mar, Juan, que son monosílabos, voy a tener que a la cuentita que hice, por ejemplo, me dio 7, bueno, tendré que hacer 7 más 1. Fíjense todo lo que trabajamos, porque ahí está bien especificado y están hechas todas las cuentitas, ¿sí? Entonces 7 más 1 me va a dar 8. Segunda regla, que esta tal vez es la más sencilla. Si la última palabra de un verso es grave, ni se suma ni se resta nada. Tomemos el mismo ejemplo. Un sueño soñaba anoche. Anoche es una palabra grave, a mí me había dado 8 y ¿se acuerdan que les dije? No hay que sumar ni restar nada. Entonces, a ese 8 que me dio se le coloca por una cuestión de orden, ¿no? Como en matemática que tenemos determinados modos de desarrollar un problema, se escribe 8 igual 8, lo cual significa a esas 8 sílabas que sumé por el silabeo, no le voy a sumar ni restar nada. Por lo tanto, ese 8, que es el número contado, permanece igual en 8. 8 igual 8. ¿Qué pasa con la tercera regla? Es la menos aplicada porque el castellano es un idioma que abunda en palabras graves. Luego, monosílabos y agudas y en última instancia esdrújulas, pero tienen que conocerla por si la última palabra del verso es esdrújula. ¿Qué sucede cuando es esdrújula? Se resta una, ¿sí? Esas son las 3 reglas de métrica. Yo les pido que hagamos lo siguiente. Después de ver estos videos, repasen con la teoría y van a ver que de verdad hay que aplicar esas reglas a la métrica para aprender a hacerlo. Es cuestión de ejercitar. Lo que les propongo es lo siguiente. Después de ver estos videos y repasar, yo les voy a dejar un ejercicio de verdadero o falso, que es lo más sencillo para que ustedes rápidamente tengan una devolución mía, una corrección, y sepan cómo van avanzando o no en este tema. Y podría ser el miércoles, si Dios quiere, entre miércoles y viernes ya vemos qué día, puedo mostrarles en una pizarra cómo se miden los versos. Lo hacemos, digamos, de manera práctica. Bueno, como les digo siempre, no desesperen. Los temas requieren dedicación, chicos. Yo sé, porque además soy madre de 3 hijos, sé que a veces lo más sencillo es decir, no entiendo nada, esto es difícil, no me gusta y ¿para qué me sirve? Son las típicas afirmaciones o preguntas. Yo les propongo que tengan paciencia y sobre todo que sean perseverantes, que si realmente no entienden algo, me manden un mensaje, me pregunten y por supuesto yo no voy a tener ningún problema, al contrario, de contestarles para que ustedes avancen, pero no desesperen y tampoco dejen el tema, como dicen ustedes, colgado, porque después se va a ir complicando. Yo necesito que ustedes repasen
los conceptos clave, que repasen las reglas, que traten de ver cuando yo les marcaba las sinalefas en un verso o más, que vean a ver si ustedes harían lo mismo, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo y ojalá que pronto nos podamos ver en el aula. Yo sé que está complicado y sé que todo el mundo dice que esto va a seguir un tiempo más, pero bueno, realmente deseo de todo corazón volver a las aulas, verlos y tener un contacto directo. Bueno, un beso grande. Hasta luego.